Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo otro encuentro precedente al mundial que se hace este año entre Magnus Carlsen y Fabiano Caruana. Precisamente fue en la partida, en la ronda número 15 de tu próximo movimiento en el Grand Chess Tour de 2016. La partida muy interesante, las piezas blancas las llevaba Caruana, las piezas negras las llevaba Magnus Carlsen y vamos a ver una intensa lucha y vamos a ver una posición donde Carlsen se queda con dos caballos contra dos alfiles de Fabiano Caruana, o sea, dos caballos contra dos cuchillos. Vamos a ver quién gana porque es una partida, ya os digo, realmente interesante, la cual Fabiano Caruana, que llevaba las piezas blancas, comenzó con caballo F3, D5 le respondió Magnus Carlsen, el campeón del mundo, C4, Caruana elige la apertura inglesa, C6 y aquí dama B3 jugó Caruana. Aquí podría haber traspuesto tranquilamente a un gambito de dama, por ejemplo, con la jugada D4 seguido de caballo F6, caballo C3, E6 y E3, pues tendríamos una antimerano del gambito de dama. Pero como os digo, D4 no la eligió Fabiano Caruana y lo que hizo es dama B3, caballo F6 de Carlsen, G3. Caruana va a llevar su alfil al fianchetto para enrocar y poner bajo seguridad a su rey. G6 también hace lo mismo Magnus Carlsen, alfil G2, alfil G7 y aquí los dos se enrocaron. D3 jugó Fabiano Caruana, torre E8. Vemos que lo que pretende Magnus Carlsen con torre E8 es el avance del peón E a E5. Por lo tanto, alfil F4 controlando ese punto hace Fabiano Caruana, caballo BD7 otra vez pone otra pieza para controlar ese punto e intentar avanzar, pero aquí Fabiano Caruana intercambia C por D5, caballo por D5 atacando al alfil que lo llevó Caruana a D2. Y ahora sí, Carlsen ya consigue hacer la jugada E5, caballo C3, y aquí caballo C7. Magnus Carlsen no quiere intercambiar ninguna pieza y menos los caballos, como vamos a ver en esta partida. Y lo que hace, podría haber jugado caballo C5 atacando a la dama, sería interesante. Y si dama C4 B6 y la posición del negro parece estar bien. Pero no quiere que se le ocurra a Caruana cambiar ese caballo y lo que hace es caballo C7. Caballo E4, ahora amenazan un caballo D6 tranquilamente y lo que pasaría es que estarían amenazando con el caballo a la torre y además con caballo y dama al punto de B7. Por lo tanto, lo que hace caballo B6 controlando con la dama el punto D6 Magnus Carlsen, alfil G5 amenazando a la dama hace Fabiano Caruana, dama D5, aquí Carlsen le dice a Caruana que le intercambie las damas, caballo F6, lo que hace Caruana es hacer esta intermedia y con esto consigue eliminar al mejor defensor digamos, del rey, porque, o sea, el alfil de G7, puesto que ahora le está dando un doble a dama y rey, a las negras no les queda más que intercambiar ese caballo, alfil por F6 y alfil por F6. Vemos que Magnus Carlsen ya aquí se ha quedado sin la pareja de alfiles, no solo con sin el mejor defensor de su enroque, sino sin su pareja de alfiles. Dama por B3, alfil por B3 y, perdón, alfil por B3, A por B3, así, de esta manera, Carlsen, a cambio de no tener la pareja de alfiles, también consigue hacerle una debilidad a Fabiano Caruana doblándole unos peones en la columna B. La partida ha continuado con alfil G4, torre F1 ha hecho Caruana. Aquí, si por ejemplo capturan este peón con el caballo, caballo por E5, alfil por D2 atacando la torre, y si torre F1, caballo ED5 atacando a ese alfil, alfil por D5, caballo por D5 y torre por E2, caballo por E6. Y vemos que las negras están bastante bien aquí con una mejor estructura de peones y torre y caballo por torre y caballo. Por lo tanto, no hacen caballo E5 aquí en esta posición, sino que llevan su torre a E1, alfil por F3, alfil por F3 y Caruana consigue la pareja de alfiles. Mirad, dos cuchillos ahora contra dos caballos. Vamos a ver cuáles son más potentes. Claro está,
que también los caballos están en manos de Magnus Carlsen, pero bien es sabido que la pareja de alfiles es muy potente. Vamos a ver si le tiene algo guardado Magnus Carlsen en esta posición a Fabiano Caruana. H6 hizo aquí Carlsen. D4, vemos que atacan a ese peón, por lo tanto aquí Carlsen lo avanza, atacando a ese alfil, lo lleva a G4. Y caballo BD5, hostigando a ese alfil. Los caballos empiezan a hostigar a los alfiles. Alfil E5, caballo B5, alfil F4 atacando al peón indefenso de H3. Aquí Carlsen hace F5 atacando a ese alfil y alfil H3. Vemos cómo Carlsen restringe la posición del alfil de casilla blanca de Caruana. Ese alfil empieza a tener poca movilidad. Y caballo por F4. Ese caballo ha eliminado a uno de los alfiles. G por F4. Y no solo que ha eliminado uno de esos alfiles, sino que ahora captura un peón, está ganando un peón, amenaza a otro peón débil de la columna B, a uno de los peones doblados. Y lo más importante en esta posición es que el único alfil que le ha quedado a Fabiano Caruana, mirad que es un alfil muy muy malo, puesto que se choca con los peones de Carlsen por todos lados y si viene aquí con sus propios peones, o sea, en una posición muy restringida y sin prácticamente movilidad alguna. Torre A4 hizo aquí Fabiano Caruana atacando a ese malévolo caballo, porque es un caballo muy muy poderoso. Caballo por B3 podía haber capturado Carlsen ya ganando ese peón, pero lo retrasa y hace torre ED8 defendiendo a ese poderoso caballo, porque es un poderoso caballo en esta posición. Alfil F1 tratando de activar el movimiento de ese alfil, intentando mover el peón de E3, aunque de momento es imposible, porque si E3 viene, caballo F3 y estarían ganando la torre, puesto que le estarían dando un doble al rey. A5 hizo aquí Magnus Carlsen y torre C1, por lo que hemos dicho, aparta la torre antes de activar su alfil, puesto que si hace ahora mismo E3 viene caballo F3 ya, doble a torre y rey, como hemos dicho, ganando la torre. Por lo tanto, lo que hace es mover la torre y ahora sí captura a Carlsen ganando un tiempo sobre la torre, captura el peón de B3 y además amenaza la torre. Por lo tanto, esta torre amenaza al caballo y el caballo regresa a su casilla felizmente después de haber conseguido los objetivos que tenía en la batalla. E3, ahora sí, al final consigue Fabiano Caruana aquí atacar al caballo, darle movilidad a su alfil y ese alfil vamos a ver qué le depara su futuro. Caballo F3 y el poderoso caballo este salta a una casilla aún más poderosa como es F3, dándole un jaque al rey que se va a G2 y torre D1, torre C5 atacando con las dos torres Fabiano Caruana al peón A, pero Carlsen aquí en esta posición dice igual, cómetelo si quieres, yo me voy a la columna a controlar la columna central, la columna D con mis dos torres, doblándola. Torre C por A5, Caruana pues vuelve a tener, bueno, vuelve a recapturar un peón y ahora solo tiene uno de menos. También está, digamos, controlando la columna A con sus dos torres, pero aquí viene el cañonazo, el bombazo, el mazazo, el hachazo de Magnus Carlsen a la posición blanca y hace torre por F1, buenísima jugada, intercambia Magnus Carlsen una torre por el peor alfil, por la peor pieza de Fabiano Caruana. Fabiano Caruana aquí debía de estar muy contento porque se había quedado si su alfil malo a cambio de rey por F1 la torre, pero es que Carlsen ya tenía torre D1 jaque y evidentemente rey E2 no puede venir puesto que torre 1 mate y si el rey se va a G2 que es lo que hizo, torre G1 hizo Carlsen, jaque, rey H3 y G5 amenazan con un G4 jaque mate. F por G5 hizo aquí Caruana, pero H por G5 y aquí Caruana se rindió, puesto que no se puede parar la amenaza de G4 jaque mate.
Por lo tanto, si torre F5, por ejemplo, G4, jaque, mate, ese rey ha quedado atrapado. Vaya partidaca que hizo Magnus Carlsen con los dos caballos contra los dos cuchillos de Fabiano Caruana, que primero eliminó uno y después dejó totalmente restringido a modo de alfa cero, como hacía con Stockfish, le, digamos, restringía una pieza, la encerraba y esa pieza ya quedaba inútil para toda la partida. Pues similar ha sido esta partida donde Magnus Carlsen igual ha estado trasteando con las partidas de Alfa 0 y ha visto este tipo de posición, aunque Carlsen ya las sabía seguramente. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo, haya entretenido, hayáis aprendido algo. Os dejo aquí dos vídeos que os van a gustar, que os van a entretener mucho. Id a verlo, os lo recomiendo. No me despido, nos vemos en esos dos vídeos. Eso sí, os mando un saludo igual que siempre.